A partir de los resultados obtenidos del estudio del signo, yo voy a plantearme un primer esbozo de lo que va a ser la gráfica de esta manera. Voy a plantear todas las raíces sobre el eje de las X y me voy a plantear la ordenada en el origen sobre el eje de las Y. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trazar líneas paralelas al eje de las Y para que pasen por las raíces y en base a lo que me dio el signo, el estudio del signo, voy a rayar las áreas por donde yo sé que la función no va a pasar. El estudio del signo a mí me dio que para valores de x mayores a 3 la función es negativa. Por lo tanto, la gráfica de la función va a estar por debajo del eje de las x. Quiere decir que por encima del eje de las x no voy a tener gráfica de dicha función. Para los valores comprendidos de x comprendidos entre menos 3 y 3, la función es positiva, por lo tanto voy a rayar el área del gráfico por donde yo sé que la función no va a pasar. Con el mismo criterio rayo estas dos áreas y entonces fíjense que nosotros vamos ya a tener una idea de cómo va a quedar la función. Nosotros sabemos que es una función polinómica de grado 3, por lo tanto es una función continua. Sabemos que va a cortar al eje de las x en las raíces, va a cortar al eje de las y en la ordenada en el origen, y yo sé cuáles son las áreas por donde va a pasar. Entonces yo evidentemente este esbozo me induce a decir que la gráfica va a tener este recorrido. Entonces, una vez que yo hago esa deducción, paso directamente a graficar la función. Y como ustedes pueden ver, la función para valores menores de x menores a menos 4 es positiva, entre menos 4 y 3 es negativa, entre menos 3 y 3 es positiva y pasa por el punto de ordenada 36, ordenada en el origen. ¿Por qué ordenada en el origen? Este punto es el punto de coordenadas 0, 0, el origen del sistema de coordenadas. Entonces, cuando la x vale 0, la y vale 36. Ese es el significado de ordenada en el origen. Y para valores mayores a 3, a x igual a 3, la función es negativa y de esta manera completamos el ejercicio.